nuestra serie navideña. Estas son, la puedes encontrar en la mesa a la entrada, en un lado es en inglés, en otro lado es español. Entonces llévese la que quiera para repartirlo a sus amistades, sus vecinos, para que puedan compartir eso con nosotros. And again, just to clarify, on the last Sunday of the month, we're going to celebrate communion. The communion will happen after the Spanish service. So those in the Spanish service, they just need to stay. Those who usually come to the English service, you are the ones who need to arrive at about 10:45 so that you can partake. Para que quede claro, el último domingo del mes que vamos a compartir la comunión juntos, la comunión va a ser después del servicio de español. Entonces, los que vienen al servicio en español solo tienen que quedarse. Son los hermanos que normalmente vienen al servicio de inglés que tienen que llegar a las 10:45 para compartir la comunión con nosotros. So with that out of the way, let's continue to worship the Lord by hearing the preaching of His Word. Con eso, claro, vamos a seguir adorando al Señor por medio de la predicación de su palabra. We've spent a few weeks in Colossians 3, verse 18 through chapter 4, verse 1. We've been looking at this section piece by piece, and today we're going to finish it. Llevamos varias semanas viendo esta sección de Colosenses del capítulo 3, 18 al capítulo 4, versículo 1. Y esta semana vamos a terminar esta sección. And so I'm not going to read the whole section. I'm just going to read our sermon text for today, which is chapter 3, verse 22 through chapter 4, verse 1. No voy a leer la sección entera hoy, solamente voy a leer la parte que nos corresponde en esta mañana, que es el capítulo 3, versículo 22 al capítulo 4, versículo 1. So if you found that in your Bibles, Colossians 3, starting in verse 22, I do want to ask, if you're physically able, one more time, would you please stand to honor the reading of God's Word? Una vez lo encuentras en sus Biblias, Colosenses 3, comenzando en el versículo 22, le quiero pedir una vez más, si eres capaz, que se ponga de pies. You could also, of course, follow along with us on the screen. También nos puedes seguir aquí en la pantalla. I'll read first in English, then in Spanish. Primero leer en inglés y después español. Hear the word of the Lord, Colossians 3, starting in verse 22. Bondservants, obey in everything those who are your earthly masters, not by way of eye service as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality. Masters, treat your bondservants justly and fairly, knowing that you also have a master in heaven. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. This is the word of the Lord. Let's pray one more time. La palabra del Señor, oremos una vez más. Father, as we prepare to hear from your word, Lord, we ask you, would you ensure by the power of your Spirit, in spite of this imperfect preacher, Lord, that we would hear what we need to hear today? And would you use it for the good of your people? Lord, would you help us to understand the word clearly and how it applies to us? Padre, Señor, te pedimos en esta mañana que seas tú asegurando de que todos nosotros escuchemos y entendemos con claridad tu palabra, a pesar de este predicador imperfecto, Señor. Ayúdanos a escucharte y entenderte y también entender cómo aplicar tu palabra a nuestras vidas en esta mañana. Lord, I recognize my weakness, my ability to get confused and trip up over language. Lord, would you help me to speak with clarity? Would you give me focus of mind? And would you be my strength once more? Anoint me, Holy Spirit, I pray.
Señor, yo reconozco mi debilidad, mi capacidad de confundirme con los idiomas y tropezarme. Señor, yo te pido en esta mañana que tú me ayudes a hablar con claridad, Señor, que tú me unges, Espíritu Santo, y dependo de ti en esta mañana, que sea tú a través de mí. We pray all this in Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. You may be seated. Puede tomar asiento. So as I've mentioned, we've been working through Colossians 3:18 through chapter 4, verse 1. And in this passage, what we've been seeing are instructions for the Christian home, the Christian household. Como ya les comenté, hemos estado mirando Colosenses 3:18, el capítulo 4, versículo 1. En esta sección hemos visto instrucciones para el hogar cristiano, la casa cristiana. We looked at the relationship between husbands and wives, children and parents, and today we're looking at a relationship that was very common within homes and Christian homes at that time in history, a relationship between owners or masters and servants or slaves. Hemos visto en esta sección las relaciones entre esposos y esposas, padres y hijos, y hoy vamos a mirar a una relación que era común en el hogar, aún en los hogares cristianos para ese tiempo en la historia, que era la relación entre los amos y sus siervos o sus esclavos. Now, it's very common and understandable that we can come to these verses and just think, how do we read this? How do we understand this? This is difficult, because when we hear master and slave or bondservant, some negative things will normally come to our minds. Cuando nosotros llegamos a estos versículos y este pasaje, es entendible que muchos de nosotros como que no sabemos cómo tomarlo, cómo pensar, porque cuando pensamos en eso de siervo, esclavo y amo, normalmente lo que pensamos no son cosas positivas, son cosas negativas. And so because of that, because I recognize that it can be a little difficult to even know how to understand these verses, I want to start this morning just by explaining how we should read any passage in Scripture that talks about a servant or slave. How do we understand this correctly? We're going to first start there today. Como yo reconozco que esto puede ser un poco difícil para entender y aplicar, lo que quiero hacer en esta mañana primeramente es hablar un poco de cómo debemos interpretar la Biblia cuando habla de esclavos y de siervos. Cómo debemos leer esos pasajes de una forma correcta para así sacar lo máximo que podamos sacar de la palabra. So, again, in this verse, it says bondservants. Some scholars think it should say servants. Others think it should say slaves. And so what does that mean? What does the word mean when it talks about a servant or a slave or a bondservant? En este pasaje se traduce como siervos, pero dependiendo el teólogo, quizá te diga que debe decir esclavo. O si no siervo o esclavo, debe hablar específicamente de un esclavo que trabaja para dinero, un siervo que trabaja para dinero, pero sigue siendo siervo de un amo. Entonces, ¿cómo entendemos ese pasaje? ¿Cómo debemos interpretarlo? ¿Qué quiere decir con eso de siervo o esclavo? Now, to be clear, this topic, I mean, we could talk about this for hours and hours. So I'm just going to give you a few quick points so that we can then study the passage and learn how to apply it. So if you have any other questions at the end of the service, feel free to come up to me and we can talk more. There's no way we can cover everything in a few minutes. So I just want to go ahead and put that out there. Quiero dejar claro, ¿verdad?, que de este tema, podemos hablar horas y horas. No hay suficiente tiempo dentro de los próximos minutos para yo cubrir todo. Entonces yo voy a dar unos puntos claves aquí, y si después del servicio aún tienes preguntas, siéntese libre en venir a donde mí y podemos hablar más. Pero es imposible cubrir todo esto en una introducción, ¿verdad? Porque queremos entender el pasaje y aplicarlo a nuestras vidas. Entonces solamente voy a tomar unos momentos aquí. So first, what do we need to remember when we read passages like this? We need to remember that we live in a fallen world plagued by sin. However, we know from Genesis and the story of creation that God never intended for humans to treat other humans like slaves or like property. That was never God's intention. Primero, necesitamos recordarnos que vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado. Pero eso nunca fue la intención de Dios.
Sabemos de Génesis y de la historia de la creación que nunca fue intención del Señor de que un ser humano trate a otro ser humano como esclavo o como propiedad. This reality of servants and masters and slavery, that only came into existence because of sin. This was never God's intention. It was never part of the plan. He knew it would happen. He's sovereign, but this was never his intention. This is a result of sin. Esta relación entre amos y siervos, esa realidad existe simplemente por el pecado. Eso nunca fue parte del corazón e intención de Dios. Dios es soberano, sabía lo que iba a suceder, pero eso no fue parte de su intención. Esto existe, esta realidad es una realidad a causa del pecado. However, that said, in the gospel, we are already seeing how God is going to bring about restoration. We know that when Christ returns, there will be no such thing as this type of slavery or servanthood. We're all going to be servants of the Lord. But even now in the gospel, we see how the Lord brings restoration. And how does he do it? Well, first he reconciles us to the Father through Christ, but then he reconciles us and brings peace amongst men through the cross of Christ. Sabemos y vemos ya en el Evangelio cómo el Señor va a traer restauración a esto. Sabemos que cuando Cristo vuelve y sana el mundo, no va a haber esto, no va a haber ni siervos a amos terrenales, ni esclavos, ni nada así, no va a haber amos. Todos los que estamos en Cristo seremos siervos al Señor. Pero desde ahora vemos cómo el Señor va a restaurar la humanidad por medio del Evangelio. ¿Y cómo es? Es por medio de Cristo que el Señor sana la relación entre el hombre y Dios, pero también es por medio de la cruz de Cristo que puede haber paz aún entre nosotros los hombres, por la paz que nos da Cristo en la cruz. We find ultimate rest in the gospel. Rest from all work. It's found in the gospel. Nosotros hallamos el descanso por excelencia, descanso de todo tipo de trabajo, en el Evangelio. Ahí está el descanso perfecto. Second, when we read passages in the Bible that talk about slaves or bondservants or slavery, we need to remember and understand it is not referring to the slavery that we know, the slavery that we're used to of the Western world that was based on race. That's not what the Bible is talking about. Nosotros también necesitamos entender, segundo, que cuando leemos en la Biblia sobre la esclavitud o siervos y esclavos, no está hablando del tipo de esclavitud con lo cual nosotros somos familiares. No está hablando de la esclavitud que estaba basado en la raza o en el color de piel de alguien. De eso no está hablando. That type of slavery, the slavery that occurred in the U.S., in the Western world, that was stealing men and women from Africa, black men and women, stealing them and forcing them into labor and forcing them to work in places and in ways they didn't want to. That slavery is actually very modern. That started in the 1600s. And so that is not what the Scripture is talking about. That's the slavery we're most familiar with. That's not what the Bible is talking about. Ese tipo de esclavitud donde se robaba a seres humanos de África, hombres y mujeres, por el color de su piel, y los obligaba a trabajar y servir en lugares y formas que no querían, lo cual es horrible. De eso no está hablando la palabra. Esa forma de esclavitud es moderno, eso comenzó en los 1600, los años 1600. De eso la palabra no está hablando. And to be clear, that form of slavery, I mean all slavery, but specifically that slavery that was race-based, that we know that's part of our history, it is wicked. There is no biblical justification for it, period. It is wicked, it is sinful, there is zero justification for it in Scripture. Y que quede claro, hermanos, ese tipo de esclavitud, toda esclavitud, pero específicamente ese que se trataba del color de piel de alguien y de robar las personas, es pecado, es horrible y no hay justificación. Punto. No hay justificación en la palabra. Por eso, no existe, no hay, y es porque es pecaminoso.
The word is actually clear. We see in the Old Testament and in the New Testament, in Exodus 21 and in 1 Timothy chapter 1, both places, that people stealing people and enslaving people is wicked. It's sinful. It's never okay. There is no justification for it. Discriminating against someone for the color of their skin, it's sinful. There's no justification for it. Se sabe en la palabra, lo vemos en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, que robar a una persona y esclavizar a una persona es pecaminoso. Éxodos capítulo 21, versículo 16, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10, lo dice claramente en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Robar a alguien, esclavizar a un ser humano es pecaminoso, no hay justificación. Y tener una opinión sobre alguien simplemente por el color de su piel, discriminar y demostrar parcialidad, es pecaminoso simplemente por el color de piel de alguien. No hay justificación. So that said, when we read about slavery or servants, what is the Bible talking about? What is it referring to? Entonces, eso dicho, cuando leemos de la esclavitud o de siervos en la Biblia, ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere? Well, sometimes it refers to people who were in a military conquest. There was a war, and those who lost, they were taken as captives. Sometimes it's referring to those people. A veces en la Biblia vemos que se refiere a las personas que estuvieron en guerra y perdieron guerra y fueron llevados cautivos. Como personas en la guerra, en vez de matarlo, le dejaron con vida para que pudieran servir y trabajar. Se puede referir a esas personas. However, most often, in Scripture, what we see is that when it's referring to a slave or servant, it's actually referring to someone who sold themselves into slavery. They sold themselves. They basically became what we would call an indentured servant. La mayoría de las veces en la palabra, cuando leemos de un siervo o un esclavo, se está refiriendo a una persona que vendieron a sí mismo a la esclavitud. Ellos mismos se entregaron para ser siervo de alguien. Y hoy día nosotros conocemos eso como un siervo contratado, una persona que se somete y lo hace por un periodo de tiempo. And why would someone do that? Which, by the way, for example, we see this in Leviticus chapter 25, verses 39 to 41. That's one example of where we see this. Por ejemplo, un ejemplo de esto bíblico lo vemos en Levíticos capítulo 25, versículo 39-41. So, why would someone sell themselves to be a slave or a servant? Well, it was actually a way for someone who could not pay off their debt, instead of losing everything else, one of the things that they could do was they would just sell their labor. They would commit to being a servant for a period of time so that they can work off their debt. In other words, their labor was their payment. It was actually a way to protect someone or their family from losing absolutely everything forever. They would sell themselves because they didn't have money to pay back the debt. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien se vendería a sí mismo para ser esclavo o siervo? Era porque en muchos casos una persona que tenía una deuda y no podía saldarla, en vez de perder todo, y así perjudicar a su familia y sus descendientes, ellos se vendían a sí mismos. Y ellos trabajaban, su labor fue su pago. Entonces se comprometían a trabajar por cierto tiempo para saldar esa deuda. And in fact, in the Old Testament, there are laws saying that after a certain amount of time, they needed to be freed. They needed to be released to protect people who would do that. Y de hecho, en el Viejo Testamento vemos leyes que decía que esas personas habían que liberarlos después de cierto tiempo. Esa persona no era para ser esclavo para siempre, era para cierto tiempo nada más, para así proteger a los que se entregaban a eso. In Rome, it is said that in Rome, when Paul wrote this letter, anywhere from 80 to 90% of the population was a slave or a servant, or they were at some point in their life a slave or a servant. This was actually very common. En Roma, para el tiempo que Pablo escribió esta carta, se dice que entre 80 y 90% de la población o eran siervos o esclavos,
o fueron siervos esclavos en algún momento en su vida. Entonces esto era algo que se hacía, era algo que era bastante común. And it's well documented that there were slaves or servants who actually held very important positions in society. They were well educated. There were doctors who were technically still servants. There were people who worked for the government who were still technically servants and slaves. They were very well educated, which again just tells us this is not the same slavery that we think of, that we are used to. It's very different. Se conoce que habían esclavos ahí en Roma que tenían posiciones muy importantes. Habían esclavos que eran técnicamente esclavos o siervos de un amo, que eran doctores, que trabajaban para el gobierno, que eran muy bien educados. Entonces, eso nada más nos comunica a nosotros que no es el mismo tipo de esclavitud con lo cual nosotros estamos familiares. Es otra cosa. And understanding that is important as we try to understand the text and how it applies. Entender eso, que no es el mismo tipo de esclavitud, es importante para nosotros entender el pasaje y entender cómo aplicarlo. And don't get me wrong, I'm not trying to say that being a servant or a slave in Rome was easy. I'm not trying to make it sound like it wasn't hard, that it wasn't oppressive, that they weren't beaten or treated like property. They were. It was brutal at times, which is why Paul had to give these commands. It's because at times they were abused. So I'm not saying it was easy, I'm just saying it was different. No me malinterprete tampoco, yo no le estoy diciendo que fue fácil ser siervo o esclavo para este tiempo en Roma. A veces sí fueron abusados, a veces fueron tratados como propiedad, la pasaron difícil y eso lo sabemos porque Pablo tuvo que dar instrucciones por algo. Tuvo que dar esas instrucciones porque padecían, sufrían. Entonces yo no estoy diciendo que fue fácil, que no fue gran cosa. Simplemente estoy diciendo que fue diferente. Diferente a lo que nosotros entendemos. Lastly, when we read passages like this, or passages in the Old Testament that talk about how to treat slaves, how masters should treat their servants, we need to understand that just because God regulates relationships does not mean that He endorses or encourages them. Those are two different things. Cuando nosotros leemos pasajes, por último, ¿verdad?, de la esclavitud o de un siervo y un amo, necesitamos entender, sea en el Nuevo Testamento, sea en el Viejo Testamento, cuando Dios da órdenes y mandatos de cómo un amo debe tratar a su siervo y cómo un siervo debe servir a su amo, cuando Dios hace eso, eso no es lo mismo que decir que esa relación es bueno y que debe ser. Eso no es lo mismo que Dios animar y soportar ese tipo de relación. Dios no está dando su respaldo, simplemente está creando parámetros. So here's an example where we see this as well. We see this in divorce. In Scripture, there are commands on how men and women should navigate divorce, even in the Old Testament. That does not mean that God endorses divorce or that He wants people to get divorced. He is simply giving commands to create parameters because, as we see in Mark chapter 10, verses 1 through 9, it's because we have hard hearts. So, God giving guidelines is not the same as God endorsing something. They're two different things. Divorce was never part of God's plan. Neither was slavery. That wasn't part of the beautiful creation. Un ejemplo de esto, hermanos, lo vemos en el divorcio. Vemos en la palabra, en Deuteronomio 20, que hay ciertos tipos de leyes para regular el divorcio. Pero sabemos de Mateo 10, de versículos 1 al 9, que el divorcio, el Señor dio esos parámetros para el divorcio, no porque Dios quiere que nosotros nos divorciemos. Dios no quiere el divorcio. Eso no honra a Dios. ¿Por qué Dios lo permite? Porque nosotros somos duros de corazones. Entonces, en Dios poner leyes para regular el divorcio, eso no es lo mismo de que Dios respalda el divorcio. If we study those passages on divorce, you know what we learn? That they're actually there to protect women.
it's not because God is endorsing divorce. It's to protect women from being abused or suffering because of divorce. It's a very different thing. Cuando nosotros estudiamos esos pasajes sobre el divorcio, nos damos cuenta de que el propósito no es porque Dios anima o respalda o quiere el divorcio. El propósito es para proteger a las mujeres, para que las mujeres no puedan ser abusadas a través del proceso de divorcio. Pero eso no es lo mismo de Dios endorsar o querer eso, que eso sucede. Las leyes son para crear parámetros, para proteger. And so, brothers and sisters, it's the same thing with slavery. There are commands in Scripture, not because God endorses it, it's to provide boundaries and protection. Hermanos, es lo mismo con la esclavitud en la palabra. Hay mandatos sobre la esclavitud, no porque Dios los respalda, sino para crear parámetros para proteger a las personas envueltas en eso. And though the Bible, it does not outright condemn this form of slavery or slavery, we do see how in the gospel seeds are sown for the dissolution of slavery. Hermanos, también hay que reconocer que en la palabra, aunque no está claramente escrito de que Dios condena a esto, a la esclavitud, vemos en el Evangelio a semillas siendo sembradas para la disolución de la esclavitud. We heard earlier from Philemon. What did Paul encourage Philemon to do? He said to receive his servant Onesimus not as a slave, but as a brother in the Lord. In other words, if you remember that you guys are brothers in Christ, then should you still be treating him like a slave? He's encouraging him to move away from that. Nosotros escuchamos ahorita en Filemón que Pablo le dijo a Filemón que cuando recibe a su siervo Onésimo, que no lo reciba a él como siervo y como esclavo, que lo reciba como hermano. En decir eso, ¿qué está diciendo Pablo? Mira, son hermanos en Cristo, tienes el mismo Señor, entonces debes seguir viéndolo como siervo. No, véalo como hermano. En el Evangelio vemos las semillas que cuando uno llega a su conclusión lógica es la disolución de la esclavitud. In the gospel, brothers and sisters, we see seeds sown. And when we follow the logic of those seeds, what does it get us to? That there should not be slavery. There just shouldn't. Actually, in 1 Corinthians 7, verse 21, Paul actually tells slaves, if you can achieve your freedom, get it. Go. He tells slaves to do that. So we see this in Scripture. It does not support or back it. It's simply trying to regulate it. También vemos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 21. Pablo le dice a los que son esclavos y siervos, si puedes alcanzar libertad, hazlo, alcánzalo, búscatelo si puede. En otras palabras, de nuevo, la palabra de Dios no respalda ni anima a la esclavitud. Lo que vemos en la palabra es que el Señor regula y pone parámetros a lo que ya existía, que es la esclavitud. So all of that said, that's to just help us understand how to read these passages and any other passage that talks about slavery or masters and servants. I hope this helps you. And again, feel free to ask questions later if you have more questions. Todo eso dicho, esto es para ayudarnos a entender cómo leer y estudiar pasajes que habla de la esclavitud, de amos y siervos. Y si tiene más preguntas, en confianza me puede preguntar después. So that explained, what is Paul saying here? What is he saying and how does it apply? Todo eso dicho, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué está diciendo y cómo nos aplica a nosotros? Well, there's two parts. First, we see instructions to his bondservants. Primero, ¿verdad? Hay dos partes. Vemos instrucciones para los siervos o los esclavos. Instructions to bondservants or to the slaves. Instrucciones para los siervos o los esclavos. Once again, as we've seen over the past few weeks, Paul addresses first the person who is under authority. And in his words to the bondservants, we see something very similar to what we saw back in verse 20.
Primeramente, Pablo habla a los que están bajo la autoridad, como ya hemos visto las últimas semanas. Él habla al que está bajo autoridad primero y vemos algo muy similar que él le dice a ellos que vimos ya en el versículo 20. What does Paul start by saying? Obey in everything. As long as it wasn't sinful, just like with wives and with children, they were to obey in everything, not pick and choose when to obey. ¿Qué es lo primero que le dice Pablo a ellos? Que hay que obedecer en todo. Como vimos, ¿verdad? Con los niños y los padres, ellos tienen que obedecer en todo. Después que no es pecaminoso, después que no sea pecaminoso, ellos no tienen el derecho para escoger cuándo servir o cuándo obedecer y cuándo no. Pablo les dice que tienen que obedecer en todo. But notice how Paul worded what their obedience should look like. They are to what? Obey who? Their earthly masters. Earthly. That's communicating something important. Pero date cuenta, cuando Pablo dice que ellos tienen que obedecer, vea cómo lo describe. Ellos tienen que obedecer a quién? A sus amos terrenales. Y esa palabra terrenal nos dice algo importante. In Paul saying earthly masters, he is reminding the Christian bondservants that their master is only their earthly master. In other words, they have another master. They have a master in heaven. They have a greater authority, and he wanted them to remember that. En Pablo decirle a los siervos que tienen que obedecer a sus amos terrenales, ¿qué está haciendo él? Le está recordando que solamente es su amo aquí en la tierra, pero ellos tienen ¿qué? Ellos tienen otro amo. Ellos tienen otro amo de por excelencia que va por encima de cualquier autoridad aquí en la tierra. And we're going to talk more about that heavenly master in a second. Vamos a hablar más de ese amo en un momento. But notice, Paul, he tells them how to explain by giving a negative command and then a positive. Date cuenta que Pablo, antes de hablar más de eso del amo del cielo, Pablo le explica cómo los siervos deben obedecer por medio de un ejemplo negativo y después él da un mandato positivo. Listen to what he says. Not by way of eye service, as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Mira cómo él le dice a ellos. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Notice how this speaks to the heart and how it speaks to the motives of servants. If they were to obey their masters and serve them, they were not to do so out of fear of their masters or with insincere, bitter hearts. Date cuenta como en esto Pablo le está hablando al corazón y a los motivos de los siervos. Cuando ellos obedecen en todo a sus amos, no lo deberían hacer con temor al hombre, ni lo deberían hacer de una forma que no fue sincera, ni lo deberían hacer con corazones amargos. Así no era. Instead, how were they to obey? With sincere hearts, out of fear of man? No, out of fear of the Lord. Again, as long as it wasn't sinful, no matter what they did, they were to work hard as for God and not man. Date cuenta que ellos no se supone que servían con temor al hombre, sino con temor a quién? Con temor a Dios. Y con corazones sinceros. Después que no fuera pecaminoso, cualquier cosa que su amo lo mandaba a hacer, se supone que ellos lo hicieran como para el Señor. Todo que ellos iban a hacer, había que hacerlo para Dios, no para los hombres. And this should sound familiar, because if you remember, Paul said this very thing to the whole church. We saw it back in verse 17. He told the whole church that they were to what? They would obey in everything. And everything that we do, we are to do it for the Lord. Everything. So he's just applying to the servants what he's applied to the whole church. Si esto les suena familiar, es porque debe sonar familiar. Porque Pablo ya le dijo esto a toda la iglesia.
Él le dijo a toda la iglesia en el versículo 17 que en todo que se haga, todo que se dice, hay que hacerlo como para el Señor. Simplemente está aplicando a los siervos lo que ya aplicó a todos. And here's the thing, by applying it to the servants, Paul is giving this much more weight. Many people think that there were more servants in the church than there were masters, which is why Paul spends more time talking to servants than to masters. En Pablo aplicar esto a los siervos le da mucho más peso a esos mandatos. Algunos piensan que había más siervos cristianos en la iglesia que habían amos. Y por eso Pablo lleva más tiempo hablando al siervo que al amo. Now here's the thing. It is very possible that many of those servants had masters who weren't believers, who weren't just, who weren't kind, who were abusive. It's very possible. And yet Paul reminds them of what he tells the whole church. Everything that they do it unto the Lord. Es muy posible, hermanos, que esos siervos tenían amos que no eran cristianos, que no eran justos, que no eran buenos con ellos ni bondadosos con ellos. Y sin embargo, Pablo le da el mismo mandato a ellos que a todos. Que en todo que ellos hagan, que lo hagan como para el Señor. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for man. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. And I think recognizing that this would have been really hard for some servants to hear, Paul, he reminds them of something glorious to further encourage them. Yo creo que entendiendo que esto hubiera sido muy difícil para algunos esclavos escuchar, Pablo les recuerda de algo glorioso para animarlos más. He tells them, well, first we know that servants or slaves in Rome, it was almost impossible for them to receive any kind of inheritance. Nosotros sabemos que para esclavos y siervos en Roma era básicamente imposible para ellos recibir una herencia. But notice, what does Paul tell servants here? Pero date cuenta, ¿qué le dice Pablo a estos siervos aquí? They can work hard. They can work with joy. Why? Because they will receive an inheritance. From who? From their master in heaven, from the Lord. Just like any other believer will. It doesn't matter what you're going through now. Don't lose sight of your heavenly reward, which no one can take away. ¿Qué le dice Pablo aquí a los siervos? Que ellos, aunque terrenalmente no podrían recibir una herencia, le dice, mira, puedes trabajar con gozo, trabaja duro. ¿Por qué? Porque sí vas a recibir una herencia de parte de quién? De parte del Señor. De parte de su amo en el cielo. Y nadie le puede quitar esa herencia. Aunque en la tierra no pueden recibir uno, esa herencia del cielo, nadie jamás se la pueden quitar. And what does this bring to mind? This brings to mind God's covenant with Israel. What did he promise Israel? An inheritance, a land. However, in the New Testament, in the New Covenant, we see that this promise finds fulfillment through Christ. Esto nos debe recordar de la promesa de Dios a Israel. Bajo el viejo pacto, el Señor le prometió a Israel ¿qué? Una herencia, un terreno. Pero ahora en el nuevo pacto vemos que esto haya su cumplimiento en Cristo. Vemos el cumplimiento perfecto por medio de Cristo. It points towards what we see in Revelation. One day Christ will return. There will be a new heavens and a new earth. And guess what? All believers inherit the new heavens and the new earth with Christ. That is the inheritance that we are all to look forward to. And that's the inheritance that Paul is reminding the servants that they have. Because they have it in Christ. Esa herencia del Viejo Testamento apunta hacia lo que leemos en Apocalipsis, hermanos. En Apocalipsis vemos que cuando Cristo va a volver, va a haber cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y quién va a recibir como herencia los cielos y la tierra? Todos los que estamos en Cristo. Nosotros lo recibimos en Él. Esa es nuestra herencia. Y es de esa herencia que Pablo le está hablando a los siervos. Ellos tienen seguro su herencia porque están en Cristo por fe. No importa lo que le está pasando terrenalmente, esa herencia está seguro.
And why again did they have that inheritance? Because their faith was in the life, death, and resurrection of Jesus Christ our Lord. That was it. It wasn't in themselves. It wasn't in their work. It wasn't in hoping to change their status as a slave, though that wasn't wrong. Their hope and their faith was in Christ. And that's the only way anyone's going to have salvation or any kind of lasting inheritance. ¿Cómo era que ellos reciben su herencia? No era porque trabajaban duro, no era porque estaban tratando de salir de su estado, aunque no hay nada malo con eso. Su herencia estaba segura porque su fe y esperanza estaban en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y es por medio de Él que cualquier persona puede hallar perdón y puede hallar una herencia que realmente perdura para siempre. Fuera de Él no hay nada. And so, Paul reminds them of their inheritance. And brothers and sisters, if our faith is in Christ, we have that inheritance as well. Pablo les recuerda a ellos de su herencia. Y hermanos, los que estamos en Cristo, también nosotros tenemos esa herencia. And just like anyone before us, we only receive it by grace through faith in Jesus Christ. Y como cualquier persona que ha venido antes de nosotros, la única manera que podamos recibirlo es por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra forma. Now, how does this apply to us today? Practically. Ahora, ¿cómo nos aplica esto a nosotros hoy día, prácticamente hablando? Well, one way it applies is that it should remind us, no matter how hard our situation, our circumstances, we should not stop striving to do everything we can to honor the Lord in that situation. We should work hard unto the Lord, even if it's a little difficult or uncomfortable, because He's worthy of it. That is our motive. That's one way this applies. Una forma en que aplica esto para nosotros, hermanos, es que en cualquier situación, cualquier circunstancia, aunque sea difícil, aunque sea incómodo, debemos siempre luchar con la ayuda de Dios a trabajar duro para Él, para darle gloria y honra a Él. No importa la situación, la circunstancia, porque Él es digno. Él es digno de gloria. Él es digno de que trabajemos como para Él, aunque sea difícil. And the first example of this that comes to many people's minds is at work. It's our jobs. El primer ejemplo que viene a la mente de muchas personas en cuanto a esto es ¿qué? Es el trabajo. Son nuestros trabajos. And I think that's a good way to think about this. Esa es una buena forma de pensar en esto. Many of you may not like your jobs. You may not love your job. You may not like your boss. It may be hard to work for the person you work for. Rian, I'm so sorry. Your boss is the worst. Muchos de ustedes, ¿verdad? Quizás no le gustan su trabajo. Es difícil, no le gustan, no se llevan bien con su jefe. Y el jefe de Rian, bendito, ora por ella. ¿Verdad? Es difícil a veces. It's hard. But here's the thing, we still need to work hard because we know it's the right thing to do. And we are to do it not just when the boss is looking or just when we're in front of the camera, but always. Why? Because our motivation for our work is not to please man, it is to please the Lord. Hermanos, en el trabajo sabemos y debemos saber que aún así hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro y con integridad. ¿Por qué? Porque nuestra motivación para el trabajo no es agradar al hombre, no es agradar al jefe, ni tampoco debe ser solamente cuando el jefe está presente o cuando estamos frente a la cámara. Debe ser siempre. ¿Por qué? Por lo que vemos aquí, nuestra motivación para el trabajo es honrar a Dios, es glorificar a Él. God, in His sovereignty, He has you where He has you. You have the job you have, and the supervisors you have, and the boss you have, because for whatever reason, God in His sovereignty has you here, there. So believe that because He is sovereign, He is going to use that for your good. And trust Him. And work hard for the glory of God. Do it not for man. Do it because you want to honor the Lord where you are.
Hermanos, Dios en su soberanía te tiene donde te tiene. Con tu trabajo, con tu jefe. Ahí Él te tiene. Él es soberano. Y como Él es soberano, confía en Él. Confía en Él. Cree su palabra. Y trabaja duro. No para el hombre, sino para agradar al Señor que te tiene ahí en este lugar, en este momento en tu vida. As Christians, do you know what we're always called to? We're always called to submitting to God and to trusting Him. That means that we can still submit to His word and trust Him even when we're at work and we don't like our boss. Pray for your boss. Let that be encouragement to pray for him. But work unto the Lord. Hermanos, como cristianos, ¿sabe a lo que somos llamados todos? A creer en el Señor y a confiar en Él. Entonces, como eso es así, eso aplica aún en nuestros trabajos. Como confiamos en el Señor y creemos en Él, podemos trabajar duro para la gloria de Él. Porque sabemos que Él está en control. We can trust Him, and we need to pray and ask the Lord to, by His grace, help us to strive to honor Him wherever we are. Necesitamos confiar en Él y necesitamos orar, hermanos, que el Señor nos dé la gracia para trabajar de tal forma que sea para la honra de Él donde quiera que estemos. So, remember that. Next time you clock in at work, remember. Yeah, I'm talking to you. People shaking their head at me. Acuérdense de eso, hermanos, la próxima vez que llegas al trabajo y ponchas tu tarjeta de llegada. Estás trabajando últimamente para el Señor, no para el hombre. Y alguien atrás haciéndome así. You see? It's not me, it's the word. No soy yo, es la palabra de Dios. Now, please, don't take this to the extreme. Being a workaholic, that does not honor the Lord. If we turn into workaholics, what we can end up doing is communicating that our work is God instead of God. What this calls us to is a balance. Be good, hard workers. Be workers with character and integrity. But let your work point others to the Lord of your life. He is our Lord. Hermanos, esto no se puede llevar al extremo donde uno se convierte un adicto al trabajo. Eso no honra a Dios. Si uno se vuelve un adicto al trabajo, lo que uno termina comunicando al mundo es que nuestro Dios es el trabajo. Y esa no es la meta. La meta es un balance. Trabajar duro, pero trabajar duro como para el Señor. Para que cuando las personas vean, ellos pueden ver no solamente a nosotros, sino al Dios a quien servimos. Es para apuntar a nuestro Señor. Nuestro Dios no es el trabajo, es Dios. Pero buscamos honrarlo a Él por medio de trabajar duro para su gloria y para su honra. And so let us ask the Lord to help us be light and salt when we're at work. That the way we work shows people that there's something different. When they ask us, why are you so faithful in work? You can say, because I have a God who's faithful. Make it about Him. Because that's what we're called to do. We're called to live for His glory wherever we are. Entonces, hermanos, vamos a orar que el Señor nos ayude a trabajar duro para Él, a trabajar para su gloria, que cuando las personas nos pregunten, pero ¿por qué tú eres tan fiel en el trabajo? ¿Por qué trabajas tan duro? Nosotros podemos decir, porque yo le sirvo a un Dios fiel. Y yo trabajo como para su gloria. Porque al final del día, para eso vivimos, para la gloria de Dios, donde quiera que estemos. And brothers and sisters, this doesn't just apply to work. When you think about this applies to every sphere of our life. Hermanos, y esto no solamente aplica al trabajo. Cuando pensamos en esto aplica a toda nuestra vida. In everything that we do, we can do it unto the Lord. In everything that we do, we are to do it remembering that we are serving our Master and King in heaven. Hermanos, en todo lo que nosotros hacemos, todo lo podemos y debemos hacer como para el Señor. Todo lo que hacemos, lo debemos hacer recordándonos que estamos sirviendo a nuestro amo en el cielo. And do you know what that does? It turns work into worship.
Because everything we do, we can do it with the mentality of, Lord, I'm doing this out of worship and obedience and honor for you. And that can change how we look at everything. And that's what we are called to do. Romans 12, 1 and 2. We are to be what? Living sacrifices for the Lord. That means every part of our lives, it's for Him. Hermanos, ¿saben lo que hace esto? Esa mentalidad convierte el trabajo en adoración. Y todo lo que hacemos, cuando tenemos esta perspectiva, puede ser para la gloria de Dios, puede ser para la adoración de Dios. Y a eso somos llamados. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Somos llamados a hacer sacrificios vivos para el Señor. Entonces eso quiere decir que en cada momento de nuestras vidas podemos vivir y servir como para Él. Porque a eso somos llamados. Now lastly, we need to understand that this can be easier in some situations, but when things are hard, this can be difficult. And so there's a reminder here as well for masters and for everyone else. This is our last point today. A reminder for masters and everyone else. Por último, necesitamos recordarnos que a veces esto puede ser un poco más fácil, pero a veces puede ser difícil. Y eso nos lleva al último punto, un recordatorio para los amos y todos los demás. Es un recordatorio para los amos y todos los demás. Listen again to chapter 3, verse 25 through 4, verse 1. For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality. Masters, treat your bondservants justly and fairly, knowing that you also have a master in heaven. Escuchen de nuevo, 3:25 al 4:1. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Here's a question. Who's Paul referring to in verse 25 when he talks about the wrongdoer? Masters or servants? Una pregunta. ¿A quién se está refiriendo Pablo en el versículo 25 cuando habla del que hace injusticia? ¿Al amo o al siervo? I think he's referring to both of them. Yo creo que él se está refiriendo a ambos. He's referring to both. Se está refiriendo a ambos. It doesn't matter if you are a bondservant or the master. It doesn't matter if you are an employee or the boss or the supervisor, if you are the student or the teacher. God does not show partiality. Everyone will give an account to the Lord for how we work and for how we treat others. Hermanos, no importa si uno es el amo o el siervo, el empleado o el jefe, estudiante, maestro, no importa. Todos vamos a rendirle cuentas a Dios porque Dios no demuestra parcialidad a nadie. Todos le vamos a rendir cuentas a Él por cómo trabajamos y por cómo tratamos a los demás. And of course, if God doesn't show partiality, what does that mean for us? We shouldn't either. Y por supuesto, si Dios no demuestra parcialidad, ¿qué significa eso para nosotros? Que tampoco la debemos mostrar. We should not treat anyone differently for any reason. If just by looks or what we know about them, no, we should not show partiality because the Lord doesn't. And He calls us to not do it either. No debemos demostrar parcialidad por ninguna razón, por lo que sabemos o creemos que sepamos de una persona. Dios no lo hace y somos llamados a no hacerlo tampoco. Now we need to also see here, we can't miss this. When Paul speaks of God not showing partiality, he's also saying something else. He's reminding them that the Lord will vindicate everyone who is treated unjustly, everyone who's treated unfairly. They will be vindicated. God will judge when time comes. Necesitamos recordarnos aquí, hermanos, que cuando habla de que Dios no va a demostrar parcialidad, el Señor lo está diciendo, el Señor por medio de Pablo lo está diciendo en qué contexto, de que llegará el día en que el Señor va a vindicar a todos aquellos que fueron tratados injustamente. Todos van a rendir cuentas al Señor
Y si no hay arrepentimiento, llegará el día que va a haber ¿qué? Va a haber juicio. Nadie se va a escapar. Nadie. The bondservants who didn't serve their masters when the masters were away. The ones who stole money from their master. Even though the master may have been wrong, it doesn't justify sin. They will be held accountable by the Lord. And the masters who treated their servants poorly, they too will be held accountable by the Lord. Esos siervos que quizás robaron de sus amos porque sus amos fueron injustos o no trabajaron cuando el amo no estaba pendiente, eso no justifica el hecho que el amo sea malo, no justifica el pecado. Ellos van a rendir cuentas a Dios. Y el amo que trata injustamente a su siervo también va a rendirle cuentas a Dios. And so they needed to work faithfully and hard, even when the boss wasn't around. Something else for us to remember when we clock in at work, isn't it? Ellos tenían que trabajar duro, fuerte, aun cuando su amo no estaban ahí. Eso es otra cosa que nos debemos recordar cada vez que entramos al trabajo, cada día. Now, at the same time, masters are told they are to treat their servants justly and fairly. Why? Because they have a master in heaven as well. The same master as the servants, the Lord Jesus Christ. Y a los amos se le dice con claridad aquí, ellos tienen que tener cuidado, ellos tienen que tratar a sus siervos y hacer lo que es justo y recto. ¿Por qué? Porque ellos también tienen un amo en el cielo. Y ese amo es el mismo amo que el de sus siervos, el Señor Jesucristo. Again, this is why Paul, he tells Philemon to receive Onesimus as a brother in Christ. What that teaches us is view your employees, view your servants, view anyone you have authority over. If they're a brother in the faith, you are to view them as a brother in the faith. Of course, within work, some people have authority and some don't. But you need to love one another and treat one another fairly. Por esto Pablo le dice a Filemón que él debe recibir a Onésimo como hermano. Eso nos enseña que mira, aunque uno es empleado y el otro jefe, son hermanos en la fe y no pueden perder eso de vista. Claro, cuando hay un jefe y cuando hay un empleado hay que funcionar de esa forma, pero debe haber amor y debe haber justicia y rectitud. Porque son hermanos con un mismo Padre. And both are going to be held accountable. Y los dos van a rendirle cuentas. And so, brothers and sisters, while we are living on this world, there's going to be different roles and different responsibilities that we have. Some of us may be in a position of authority, or maybe you're a boss or you're a supervisor and you have employees under you. Maybe you don't. But at the end of the day, the Lord calls all of us to walk in those positions faithfully and to do it with our eyes on Him. To do it for His glory, not to please man. En esta vida, hermanos, muchos de nosotros vamos a tener roles diferentes y trabajos diferentes. Algunos nos va a tocar ser jefes o dueños o tener autoridad, quizás no. Pero al final del día, el Señor nos llama a todos a andar en nuestros roles con fidelidad y con nuestros ojos, con nuestra mirada puesta en Él. A eso Dios nos llama. Sea que sea el rol, hazlo para la gloria de Dios. If you are a boss, a supervisor, don't let it go to your head. Be fair. Be just. The Lord is watching. Do it for Him. Do it out of obedience and love for the Lord. Si eres un jefe, eres un supervisor, tienes empleados, sea justo, sea recto. Y no lo hagas como para el hombre, hazlo porque entiendes que Dios tiene la mirada puesta en ti. Y hazlo para la gloria de Él. You need to walk in that authority with humility and grace. Debes andar en esa autoridad con humildad y con gracia. And if you're an hourly employee or a student, it's the same thing.
Walk faithfully in humility and in grace. And trust the Lord. He knows what He's doing. You be faithful. Si eres un estudiante o empleado, es lo mismo. Camina en ese rol con integridad. Camina con integridad. Confía en el Señor y sea humilde y seas fiel también. And brothers and sisters, no matter the roles we have, some of us may be retired, maybe we're stay-at-home moms. There's 1,000 different roles out there. There's one thing that the Lord wants all of us to remember today. Hermanos, no importa el rol que tengamos, ¿verdad? Un empleado, jefe, ama de casa, no importa, hay miles de roles. Hay algo que Dios quiere que nos recordamos siempre, todos nosotros hoy. What we need to remember is that in everything we do, we have a master in heaven whom we serve. And we are living not for ourselves. We are living for His glory. We are living to make Him known. That is our goal and purpose in life. Hermanos, sea que sea nuestro rol en esta vida, necesitamos recordarnos en este día que todos tenemos un amo en los cielos. Todos le servimos a ese amo y somos llamados a adorarlo y glorificarlo a Él. No a nosotros, sino a hacer mucho de Él. And brothers and sisters, this means that we can be grateful. We should be grateful. Why? Because if you have a master in heaven, if the Lord is your Lord and Savior, that means that your faith is in Christ. That means you are saved, you are forgiven, and you have an inheritance waiting for you. That should motivate you to work for His glory. That's what it does. The gratitude of the gospel fills us with passion and desire to honor the Lord. Hermanos, podemos trabajar como para el Señor. Podemos ser motivados. ¿Por qué? Porque sentimos gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. En Cristo tenemos perdón, tenemos una herencia, somos salvos, somos amados. Y por eso podemos trabajar duro y con gratitud porque el Señor nos ha amado y nos ha salvado. And that doesn't change even when we have a boss who's unfair. Or even when we're in a situation that's hard. The Lord is still good. He is still with us. And we are still His. Therefore, let's just keep our eyes on Him as we seek to work and serve. Hermanos, esa realidad no cambia aun cuando tenemos un jefe que es injusto o difícil o estamos en una situación difícil. El Señor nos sigue amando y nosotros seguimos siendo de Él. Entonces podemos seguir trabajando y viviendo para Él. And so if you don't know Christ, if you don't believe this gospel and this just sounds crazy to you, it's because first and foremost you need to understand you are dead in your sins and need a Savior. And once you understand that, it changes how you view everything. Si esto no te cuadra, esto no te suena, necesitas entender porque si tu fe no está en Cristo, estás muerto en tus pecados y estás perdido. Y necesitas entender que necesitas un Salvador. Y una vez entiendes eso y tu fe está en Cristo, eso cambia como ves todo. And so I just want to encourage you today, if your faith isn't in Christ, that you would repent of your sins, place your faith in Christ, and understand that living for the glory of God, that is why we were created. And we can do that wherever we are, no matter what we are doing. But the first step is recognizing your need for a Savior. Believe that Jesus lived, died, and was raised so that all who place their faith in Him can be saved. And you can be saved today. Pon tu fe en Cristo si no eres cristiano. Cree que Él vivió y murió y resucitó para todo aquel que pone su fe en Él puede ser salvo. Y una vez eso sucede, vas a entender que fuimos hechos para vivir para su gloria. Y podemos vivir para Él en todo momento, sea que estamos haciendo. Pero comienza primeramente con reconocer tu pecado y tu necesidad de un Salvador. And so place your faith in Christ. And those of us who are in the Lord, let us remember day by day to ask the Lord to, by His grace, through His Spirit, help us walk and live unto Him. Let us work heartily for the Lord because that is what we're all called to do. Y hermanos, lo que estamos ya en Cristo, vamos a pedirle al Señor hoy que nos recuerde día tras día que Él nos ha llamado a trabajar y vivir para Él. Y entonces vamos a pedirle por medio de su Espíritu Santo que nos dé la gracia y la capacidad para trabajar
como para Él en todo momento. Porque a eso fuimos llamados. Amén. Let's pray. Oremos. Father, we thank you once more for our time this morning. Thank you for your word, Lord. Thank you for the reminder that not only do we have a master in heaven, we have a good and loving and just master. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este mensaje que tú nos has dado en esta mañana por medio de tu palabra. Y gracias por recordarnos no solamente que tenemos un amo en los cielos que eres tú, sino que eres un amo fiel y bueno y bondadoso. Lord, thank you because those of us who are in Christ, we get to live for you. We were dead in our sins, and yet you saved us when we deserved nothing else but your wrath. Father, would you remind us of this wonderful truth so that we might be motivated in all that we do to do it for the glory of Christ, our King and Savior. Señor, gracias porque cuando estuvimos muertos, lo que estamos en Cristo, nuestros pecados, tú nos salvaste, Señor, y ahora podemos vivir para ti y glorificarte en todo lo que hacemos. Entonces, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a recordarnos siempre de eso, a recordarnos que cuando estábamos separados de ti, tú nos amaste y nos salvaste, Señor. Y por eso ahora podemos vivir para ti. Father, if anything was said that didn't need to be said, Lord, I pray that you would just scrap it from our minds, and would you use this word to edify your church and save those who don't know you. Señor, si aquí se dijo algo que no se tenía que decir, yo te pido que tú la borres de nuestras mentes, Señor, y pedimos que utilices a tu palabra para animar a tu iglesia y salvar a aquel que no te conoce. We pray all this in Jesus' name, en nombre de Jesús. Amen. If you would, let's stand and we'll sing the doxology before our benediction. Vamos a ponernos de pie y cantar la doxología antes de nuestra bendición final.